Francisco Contreras se encargó de esta historia, una recreación que daba cierto repelús, unas figuras que los guardias de seguridad identificaban como monjas. No es algo absolutamente excepcional, ¿no? No, en este caso estamos hablando, quizá convendría separar lo que es un caso de casa encantada de un poltergeist, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, los fenómenos son los mismos, es decir, puede ser desde visiones espectrales o puede ser también ruidos extraños, ascensores que se ponen en movimiento sin que nadie los toque, luces que se encienden y se apagan, descensos bruscos de temperaturas o aumentos de temperaturas, fenómenos lumínicos, luces que estallan o que se hacen más intensas o más débiles. Este tipo de fenómenos son los mismos, pero el causante, que no se sabe realmente cuál es, sí que varía. Es decir, digamos que estamos hablando de edificios con historia, por ejemplo, el caso de Reina Sofía es un edificio con mucha historia detrás, con una historia a veces incluso siniestra, con una serie de enterramientos, de hechos luctuosos, y en cambio los poltergeists parecen perseguir, no sabe por qué tampoco, a la persona que habita en ese momento, pero que es una cosa muy corta en el tiempo, que puede durar a lo mejor un mes o menos, y en cambio una casa encantada se puede prolongar durante años. Y ¿Podríamos sospechar entonces, Clara, que sí, los fenómenos, sean cuales fueren, siguen ahí? Podría sospecharse, es decir, el problema de los edificios, como por ejemplo la Reina Sofía, es que son edificios oficiales donde es muy difícil que se pueda establecer una investigación como la que tuvieron la suerte de realizar el grupo EPTA en la actualidad, y también que un organismo oficial reconozca que sucede algo extraño. No es lo mismo que una persona a nivel título personal te diga que en su casa cree que hay algo extraño a que alguien de un centro, digamos, oficial con una serie de protocolos reconozca esto, ¿no? Claro. Pues esto ocurrió, lo explica muy bien Clara. Lo difícil es ser consciente de que algo ocurre en ese centro oficial y ponerse a investigar. ¿Qué se sacó en claro? Fueron unas jornadas históricas para los fenómenos extraños. El grupo EPTA, con físicos, con químicos, con especialistas, pasó unas noches inolvidables. Esto es lo que ocurrió. Tras confirmarse el permiso para esta investigación oficial, el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete efectuaron diferentes estudios del lugar durante varias noches. En total silencio, midieron campos electromagnéticos, realizaron análisis radiestéticos y fotográficos. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías los globos que van iluminando todas las galerías pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías, cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. Pero las experiencias más sobrecogedoras las vivió la sensitiva Paloma Navarrete. Recorriendo sus pasillos, pudo escuchar el tintineo de un rosario y unos pasos que se aproximaban. En el oído de oír lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados de la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el de los rosarios de las monjas. Además, en su mente permanece imborrable una escena dantesca. Que cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Para sorpresa de los miembros de seguridad que les escoltaron durante sus trabajos, Navarrete localizó varias tumbas que estaban escondidas para el público. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser. Digo, ahí hay muertos y además los estoy viendo porque yo los estaba viendo. Y estaba viendo una mujer y un hombre. Y yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes. Había dos hombres y una mujer y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja
de las de la caridad, y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. La fama fantasmagórica del Reina Sofía llegó con la noticia publicada el 21 de abril de 1995 por el desaparecido rotativo Diario 16, cuando bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía, el reportero Álvaro Gariño narró en primicia la investigación paranormal que se había realizado en el inmueble debido a las denuncias de sus trabajadores. Una exclusiva periodística que levantó una gran polvareda. Empiezan a llegar denuncias sobre hechos sospechosos e incluso de los propios empleados que trabajan en el Reina Sofía, y José Guirao, el director, abre la investigación. Así, de esta forma, el público tuvo conocimiento de una historia que se pretendía que siguiese siendo un gran secreto. Olvidada aquella noticia, y ya en 1998, los supuestos espectros del Reina Sofía volvieron a convertirse en protagonistas. Una de las empleadas de seguridad, Raquel Arrogante, solicitó la baja médica debido a los extraños fenómenos que comenzó a vivir junto a sus compañeros al vigilar aquellos pasillos y estancias. El tema era que únicamente en los pasillos donde yo trabajaba era donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Una fuerza sobrehumana parecía apoderarse de su personalidad. Las facciones de su rostro se alteraban y su voz se transformaba de pronto en la de una niña. Me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 y 22 años cuando trabajaba allí. Según los partes médicos a los que Cuarto Milenio tuvo acceso, padecía síntomas como ansiedad, mareos, taquicardias, cefaleas. La causa de sus dolencias parecía tener una estrecha relación con los supuestos fenómenos paranormales. Yo trabajaba por las mañanas, entraba a las 10 de la mañana y como máximo trabajaba 11 horas, saliendo a las 9 de la noche. Y yo lo único que notaba era una sensación como una pesadez, algo que me envolvía, algo que yo como se absorbiera algo y no sabía lo que era. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. La joven acudió a diferentes instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Raquel solo buscaba desesperado auxilio. Sí, cuando yo tomo la baja empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho 2 investigaciones paranormales. Entonces yo intento denunciarlo de alguna manera y me voy a inspección de trabajo, en el que obtengo una respuesta negativa, puesto que me dicen que no tienen competencias para la investigación de fenómenos paranormales. La Audiencia Nacional cerró el caso de Raquel Arrogante sin mención alguna a los fenómenos que se produjeron en la Pinacoteca Reina Sofía. Nadie parece querer hablar de los enigmáticos sucesos que al parecer se producen en el antiguo Hospital San Carlos. Sin embargo, para los expertos, lo único cierto es que en la actualidad continúan produciéndose sucesos sobrenaturales que nadie se atreve a denunciar.